Hola, saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio de este programa. Muchas gracias por estar con nosotros y buenos saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión. ¿Quién tenemos por aquí? Sonia Renovato, bienvenida. Muchas gracias, Blacky Junior, bienvenido. Saludos hasta Argentina, muchas gracias, Galactic 2.0. Saludos ahí a Estados Unidos, Juan Carlos Confan, bienvenidos. Saludos a Perú y Oski YouTuber NASA, bienvenido, muchas gracias, saludos hasta Argentina a Pensamientos by Brenda Thompson, la reina de nuestro chat. Bienvenida, buenas noches, muchas gracias y bueno. Pues vamos a presentar a nuestro invitado especial que es desde Argentina. Tenemos con nosotros a Facundo Ulla. Hola Facundo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por prestar atención. Hoy vamos a compartir una información épica, muy útil para esta época sobre todo. Ok, perfecto. Ya habíamos hecho otros programas con Facundo y bueno, este sería creo que el tercero o el cuarto programa. Los otros ya se los pondré en la descripción. Están todos subidos en Facebook, ¿no? Y bueno, Jitsi, digo Jitsi, Odyssey, Telegram, pero bueno, les paso el Facebook, que es lo más fácil. Y bueno, el tema de hoy son los principios universales y fundamentales. Pero principios universales, ¿en qué sentido, Facundo? Muy bien, estos principios se llaman fundamentales y universales porque son la base misma de toda la creación manifestada. Son también conocidos como las 7 leyes universales. Y estos principios componen la naturaleza de la creación en sí y están presentes y funcionan siempre, estemos o no conscientes los humanos de ellos. Funcionan en toda manifestación física creada, en toda la realidad básicamente. Son leyes naturales, universales, por eso son exactas, no como las leyes de los hombres, porque un puñado de hombres se pudo haber puesto de acuerdo para imponer cierta ley con dudosas intenciones, mientras que estas leyes funcionan permanentemente en la creación, ¿no? Son también conocidos como los principios herméticos, ¿no es cierto? Y es un conocimiento muy antiguo este. Y es una información muy importante para los seres humanos, dado que la mayoría de los problemas surgen a raíz de desconocer y de no aplicar justamente estos principios, de no respetarlos y no simplemente por faltar el respeto, sino por ignorar que existen básicamente. Están funcionando siempre, son correlativos y se sincronizan los unos con los otros. Y resultan ser herramientas muy importantes, muy relevantes para la evolución de la conciencia colectiva de la humanidad. Y una vez que uno descubre, aprende y los aplica, razonamos que pueden usarse para beneficiarnos a nosotros mismos y a los demás y a la humanidad en general. Es un conocimiento muy antiguo que se mantuvo reservado para cierto
para cierta parte de la población. No fue un conocimiento exotérico abierto a todo el público, sino que fue un conocimiento esotérico reservado para un grupo de iniciados en estos conocimientos, ¿no? O sea, fue reservado para un grupo Sí, un grupo de minúsculo. personas Sí. con estos conocimientos, pero Las castas sacerdotales y políticas y los que gobernaban desde la antigüedad, ellos conocían muy bien estos principios. ok, ¿y cuáles son estos principios? Primero vamos a citar fuentes. No sé si sintieron hablar de El Kybalión, que es este libro. Este libro contiene estas 7 leyes universales. El autor de este libro no se desconoce, pero bueno, está bajo el seudónimo de Los Tres Iniciados y supuestamente estos son conocimientos legados por Tot, el Atlante, en Egipto, también conocido como Hermes Trismegisto en Grecia. Supuestamente están plasmados también en las famosas tablas Esmeralda, y es un legado custodiado por el hermetismo. Este conocimiento esotérico compuesto por las 7 leyes universales resulta muy relevante al momento de crear nuestra propia realidad, y ahora vamos a ver por qué, dando las principales características de cada uno de estos principios, de estas leyes. Si querés, empezamos. Sí, adelante. Ok, el primer principio es el principio de mentalismo, de mente. Todo es mente, todo es mental. No sé si todos oímos la frase pienso, luego existo, ¿no? Los pensamientos generan emociones, estados de ánimo, estados de salud física, estados de salud mental, y podemos incluso decir que los pensamientos se manifiestan a modo de realidad, generan nuestra realidad. Y tenemos en cuenta que nosotros disponemos de libre albedrío, entonces tratemos de elegir conscientemente qué pensar usando nuestra capacidad de elección. Y tener en cuenta mucho nuestro foco de atención, porque donde prestamos atención generamos pensamientos que generan realidad, ¿no? Cuando prestamos atención a algo damos entidad, poder, generamos pensamientos que a su vez generan emociones, sentimientos, estados de ánimo, estados de humor, estados de salud. Es como que básicamente todo es mente, dice esto. Pensamos y luego existimos, ¿no? De hecho, se cree que una gran mente universal es la responsable del Big Bang y si crees en esa teoría del Big Bang, y de toda la manifestación de esta realidad que nosotros podemos percibir. ¿Ok? De una mente universal. Supuestamente, la fuente primigenia de creación o Dios, como le llaman, ¿no? Claro, Dios, claro. Okay. A partir del verbo se creó la realidad, según todas las culturas y los génesis de las culturas antiguas. Ahora, ese verbo es posterior a un pensamiento, ¿no? Muy bien. No sé. Esto es muy útil tenerlo en cuenta, porque hay personas que dejan en piloto automático la realidad, ¿no? El día a día. Como que bueno, están estas noticias o me hablan tal cosa y pienso en eso, y la idea es dirigir los pensamientos. Es imposible acallar la mente teniendo en cuenta que el ser humano tiene 70.000 pensamientos aproximadamente diarios, entonces callar la mente no es posible, pero sí podemos dirigir esos pensamientos, sobre todo teniendo en cuenta dónde prestamos atención. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Muy bien, el segundo principio es el principio de causa y efecto. No sé si oíste la frase esa que dice cosecharás tu siembra. Esto, para los humanos, todo pensamiento, toda palabra y toda acción tiene consecuencias. Desde la intención se generan recompensas o castigos, ¿no? En la naturaleza, por ejemplo, una semilla es la causa y el árbol es la consecuencia.
Y lo mismo pasa, llevado esto a la calidad de ser humano, con nuestras intenciones, con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones y nuestras acciones. Son causas que van a traernos consecuencias. Y este principio es correlativo con el tercer principio, que es el principio de correspondencia o de multiplicación. Todo vuelve, dicen por ahí, y esto es así. Nuestras intenciones, pensamientos, palabras y acciones regresan multiplicados. Y mirá cómo sucede esto perfecto en la naturaleza, que de una semilla, que es la causa, sale un árbol, que es la consecuencia, y de ese árbol múltiples frutos. Cada uno de esos frutos tiene muchas semillas que cuando están maduros retornan a la tierra de nuevo. O sea, ese principio de correspondencia. Vos sabés que de una semilla de manzana sacamos un manzano, ese manzano va a crecer, esa es la consecuencia, y la correspondencia son todas las manzanas que da con múltiples semillas que cuando están maduras vuelven a la tierra. Vos imaginate que teniendo en cuenta estos principios vamos a ser más cuidadosos con nuestras intenciones, con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, porque estamos generando consecuencias que vuelven multiplicadas. Entonces esta es una información muy relevante que se debería enseñar a los humanos desde niños, ¿no? Porque nos ayuda a ser más responsables. No por ser santos no vamos quizás a hacer daño, sino por ser sensatos si la idea es no sufrir. ¿Ok? ¿Me escuchas, Tomás? Sí, sí, perfectamente. Continúa, continúa. Vamos con el cuarto principio, que es el principio de vibración. En este hice hincapié yo y en este se trata el primer librito que escribí, que es Energía, Frecuencia y Vibración. Este principio nos dice que toda manifestación física de energía, es decir, la materia, la creación en sí, son frecuencias que vibran en diferentes sintonías. Y depende la frecuencia en la que vibramos, es lo que atraemos siendo humano. Todo está vibrando, desde una roca hasta una persona, pasando por los animales o las plantas, y depende de la frecuencia en la que vibran, es lo que atrae el ser humano. Por eso es saludable aprender al respecto de esto, ¿no? De esto trata el librito de Energía, Frecuencia y Vibración. Teniendo en cuenta que hay dos grupos principales de frecuencias, altas o bajas, o sutiles o densas, y que podemos relacionar ciertos estados del ser humano, como su salud, o su carencia o abundancia, sus estados de ánimo, a estas frecuencias. Esto, como ya lo expliqué en el otro programa que hicimos, hay científicos que estudiaron, midieron con resonadores las frecuencias de personas, y los que estaban enfermos, en carencia, inconformes, vibraban bajo, y los que estaban alegres, conformes, amorosos, contentos, vibraban altos. Entonces, en cuanto a este principio, es muy importante aprender cómo elevar la frecuencia vibratoria si la idea es no sufrir, básicamente. Y bueno, prosigo con el próximo principio, que es el principio de polaridad. Este es muy interesante, porque aquí en la tercera dimensión, donde se manifiesta la realidad física palpable, existe la dualidad. Entonces todo tiene su opuesto, ¿no? Es conocido, o sea, luz, oscuridad, bien y mal, bondad y maldad. Y bueno, entonces esto llevado a la psicología humana, si uno está mal, no tiene que preocuparse porque va a venir el opuesto, que es ponerse bien. Ahora, cuando estamos bien, sí nos tenemos que preocupar, es decir, ocuparnos previamente de mantenernos en ese bienestar, a partir de nuestras intenciones, pensamientos, palabras y acciones. Todo cambia porque es una de las leyes naturales, ¿no? Y más con la polaridad. Entonces, si todo cambia, es conveniente cambiar conscientemente por propia voluntad a que las situaciones te cambien a la fuerza, porque casi siempre los cambios bruscos y a la fuerza son dolorosos, son a raíz de la inconsciencia. Por eso siempre digo que la conciencia duele menos que la inconsciencia. Y después tenemos el principio del ritmo, que habla del movimiento, que al ser toda manifestación existente, frecuencias vibratorias, todo es dinámico, todo está en permanente movimiento y todo tiene su ritmo. Entonces,
Lo más saludable para los humanos es encontrar la armonía en esos ritmos, tal cual hace la naturaleza, que es tan sabia, ¿no? Hay que fluir, conviene no resistirse con estos cambios, y es saludable fluir conscientemente, no a la deriva, porque si uno fluye con el caos, termina, o sea, está fluyendo, no sé, camino a un precipicio y te estrellás. Entonces es conveniente tratar de guiar esa fluctuación, ¿no es cierto? Y poner conciencia a ese fluir. Por ejemplo, no reaccionar ante las situaciones, más bien accionar previamente, no con una reacción por inercia, inconsciente, ¿no? Uno puede estar en su eje y de repente surge cierta situación que te pone en el polo opuesto a como estabas. Entonces, bueno, lo más saludable es no reaccionar, sino accionar. Y lo ideal es mantener siempre el centro y que nada nos turbe. Es muy difícil. Todo esto es teoría. Es oro puro porque cuando uno lo empieza a practicar, a experimentar conscientemente, se da cuenta que puede evitarse un montón de dolores de cabeza y puede adquirir un montón de beneficios usando estos principios conscientemente. Y el último principio es el principio de género, para generar cosas, también conocido como el principio de sexualidad, ¿no? Esto nos invita a comprender que todo lo que existe está compuesto por dos energías que tienen que estar en balance y armonía, que son una energía femenina y una masculina, inclusive en los hombres, en los humanos y en las mujeres. Las mujeres tienen también energía masculina y los varones energía femenina. Y estas tienen que estar en armonía y en balance para generar lo que querramos generar. La una sin la otra directamente son un fracaso los proyectos. Entonces tenemos que tener en cuenta, la energía femenina en un hombre no es que se ponga un vestido de mujer, ni la energía masculina en una mujer es que se deje la barba. Se refiere la energía femenina a la idea, el diseño, la percepción, la intuición, al razonamiento, mientras que la energía masculina a la fuerza de acción, a la fuerza de voluntad, y la una sin la otra no sirven para nada, pues una idea brillante diseñada en un cajón sin la fuerza de voluntad para llevarla a cabo es inútil, y la fuerza de voluntad, la fuerza de acción sola, sin un previo diseño, sin intuición para dirigirla bien, resulta ser de brutos, de toscos, ¿no? Entonces, con ambas energías equilibradas es posible generar lo que sea. Como conclusión de esta breve reseña de los principios fundamentales universales, solo los ignorantes de estos principios suelen hacer daño, porque los que hacen daño la pagan, les regresa multiplicado todo lo que hicieron, tarde o temprano. Los sabios, inteligentes, a partir de la coherencia de sus intenciones, pensamientos, palabras y acciones, pueden dirigir su realidad, crear su propia realidad. Y sabes que en este momento es muy importante esta información porque supuestamente, según las profecías y tradiciones, estamos en una especie de apocalipsis. Apocalipsis significa revelaciones, pero bueno, vamos al apocalipsis de San Juan, a la Biblia cristiana, que nos habla de la bestia, del 666, ¿no? Y en la numerología, el 666 es el número de la materia, de la materia. Y creo que ese 666, la bestia, el anticristo, es la inconsciencia que lleva a la humanidad a su propia extinción y a su autoflagelación. Mientras que estos conocimientos son el 999. El 9 en la numerología es la maestría. Con el 999 vencemos al 666. No hablando de una persona física que sea el anticristo o un nuevo Cristo, sino como un concepto arquetípico de esa energía crística, cristalina, que es conciencia pura y conciencia plena, ¿no es cierto? Estas herramientas nos sirven para combatir esa ignorancia, ¿no? que tiene al mundo y a la humanidad, como podemos apreciar hace miles de años, lamentablemente. Por eso es muy conveniente ahora que es la época de las revelaciones, que se den a conocer este tipo de conocimientos que pueden ser muy útiles, sobre todo para sanar, ¿no? la actitud de la humanidad, que no es muy saludable a veces.
Y si nos ponemos místicos así en el tema del apocalipsis, este es el arma para combatir al anticristo, el conocimiento. Pero no solo el conocimiento, pues pura información, sino esa gnosis que se transforma en sofía, el conocimiento que se transforma en sabiduría, aplicarlos en el día a día. Bueno, ¿con qué creatividad voy a resolver mi día a día, no? Mientras más saludable, siempre y cuando la idea sea no sufrir, mejor. Bueno, más o menos esto es lo que quería compartir, Tomás. Ok, ahí había una pregunta. Muy bien. Hace mucho calor en Buenos Aires. El aprendiz pregunta, ¿qué diferencia hay entre dualidad y polaridad? Básicamente son sinónimos. La polaridad es lo que hace la dualidad, ¿no? Polos opuestos, ¿no? Son dos polos opuestos. Supuestamente está la neutralidad y uno se eleva más allá de los opuestos, pero aquí estamos en tercera dimensión y los opuestos siguen existiendo, son parte de esta realidad. Entonces, por ejemplo, la Kabbalah dice que contamos con tres energías nosotros para desenvolvernos, ¿no? Interactuar, conviviendo en comunidad. Tenemos por un polo, por un lado, la misericordia y compasión, por el otro tenemos la severidad y en el medio la neutralidad. Pero si uno se mantiene neutral ante una injusticia, resulta ser cómplice. Entonces hay que saber cuándo ser severo y cuándo ser misericordioso, ¿no? Yo creo que con los más débiles, por una cuestión de principios y valores, con los más débiles o con los que ignoran ciertas cosas, siempre hay que ser misericordioso y compasivo, pero después hay límites que se cruzan y hay que ser severo. Pero básicamente la polaridad es lo que forma la dualidad, que es lo que experimentamos en la tercera dimensión. Igual somos multidimensionales, ¿no? Según los sabios, así que nuestra mente puede estar en otra dimensión mucho más evolucionada, pero hay que interactuar en el día a día después. Entonces, eso de las polaridades y todo eso, los géneros y todo eso, es como el yin y el yang, que Sí, también, aquí en la realidad el yin y el yang. Y los géneros, bueno, ahora hay mucha controversia, ¿no? Con el tema de género y esas cosas. Vamos a separar estos conceptos de lo que es macho y hembra, ¿viste? Y todos los conceptos de lo que se cree cada persona, lo que siente cada persona, que es súper respetable. Pero aquí en la dualidad, en la tercera dimensión, bueno, reina la polaridad, que es incómoda a veces. Pero bueno, también esa polaridad te da la posibilidad de elegir y de experimentar, ¿no? Y de discernir, que es tan importante. Tenemos la libertad de elección y el libre albedrío, que supuestamente en el holograma es toda una ficción, ¿no? Pero bueno, yo elijo creer y elijo experimentar que puedo elegir y elijo el lado de la luz. Eh, qué sé yo, si hay la opción de hacerle daño a alguien o ayudarlo, yo prefiero ayudarlo, ¿viste? Pero más que por santo, porque sé que si yo le hago daño a alguien, después va a volver la correspondencia de eso. Y creo que ahora, con esto de que el Sol nuestro se acerca al Sol de Alción, se activa, hay más plasma, más éter, hay más plasma en el planeta Tierra, esas eyecciones de masa coronal, entonces es mucho más rápido el causa, efecto y correspondencia. Son mucho más rápidos, la van a pagar mucho más rápido los que ignoren estos principios. Y el ser humano lamentablemente es hijo del rigor, entonces aprende a los golpes, ¿no? Lamentablemente. La mayoría de las personas acceden a la iluminación o a esa capacidad de entendimiento más amplia, a ensancharse la conciencia cuando pasan una situación traumática, ¿no? Por eso, si esto lo enseñaran en la escuela desde chiquitos, el mundo sería mucho mejor, la sociedad sería mucho mejor, nos haríamos mucho mejor los unos con los otros. ahí preguntan, ¿la conciencia es dualidad o está en la no dualidad?
Yo considero esto, no tengo ninguna respuesta absoluta y cada uno va a resonar o no con lo que yo diga. El punto es que me parece que la conciencia es una cosa y la mente racional es otra. Entonces la mente trata de encasillar y de explicar, de dar explicaciones bajo nuestro entendimiento humano, que está limitado a nuestra percepción, sobre todo en la realidad física. Mientras que la conciencia es mucho más amplia y creo que está más allá inclusive que el subconsciente y que el inconsciente, ¿no? Yo llamo a ser consciente como a tener plenas facultades de elección y de conocimiento de lo que uno está haciendo, ¿no? Por eso si alguien hace daño me da pena en definitiva, ya ni siquiera me enojo. No es como que digo, ay, pobrecito todo lo que se está trayendo para sí mismo haciendo este tipo de cosas. Me dan ganas de ayudarlo, tengo como esa intención, esa necesidad. Ahora, toda esta información va a ser como chino básico para alguien que habla español y no sabe chino. Si vos no resonás con esto y no te hace el clic, no se puede forzar a nadie, ¿no? A conocer estos principios, a practicarlos. Ahora, una vez que te hiciste consciente y los practicaste, después sabés a qué te atenés, sabés cuáles van a ser las consecuencias de tu siembra, qué vas a cosechar, ¿no? Pero bueno, o sea, tú dices, o bueno, de dónde sacaste la información, dice que estas y principios son universales, o sea, Sí. se aplican a todas las personas. Pero claro, Funcionan constantemente, inclusive en la naturaleza, estemos o no conscientes o no de ellos, o los apliquemos o no, están funcionando igual. Por eso la inconsciencia duele más y la conciencia puede doler mucho menos. Siempre mi idea es no sufrir, ¿no? Es evitar el sufrimiento. Creo que como concepto de iluminación es eso, una vida lo más libre de sufrimiento posible. Y ok, son universales, ya te digo, funcionan en la naturaleza también. Es como, inclusive con la ley de la gravedad, porque si uno pone un péndulo y empieza para un lado, para el otro, y yendo más profundo, no sé, estos principios son los famosos principios que dicen como es arriba, es abajo, ¿no? Y si nos vamos un poco más allá, eh, los arquetipos de la astrología, por ejemplo, ¿no? Como es arriba, es abajo, así como están esos conceptos de cada planeta que forma el zodíaco, también está lo que siente el ser humano y cómo lo afecta en su vida cotidiana, ¿no? Como para dar otro ejemplo, como es arriba, es abajo. Y es lo mismo que las jerarquías dejan de tener poder con esto, básicamente, porque por más título que tengas o por más puesto que ocupes, si vos agarrás a alguien muy importante y poderoso y le das un abrazo, probablemente genere endorfinas y le guste, y si lo pinchás con un tenedor le va a doler, y a mí lo mismo y a cualquier persona. Entonces, como es arriba, es abajo. Así, por eso no solo el sufrimiento de la inconsciencia está en el pueblo, en lo exotérico, también está en lo esotérico y también está en las altas esferas. Y creo que ahora va a ser mucho más rápido que antes, sobre todo con esto que va a pasar en marzo, ¿no? Que interviene este planeta que es, y este signo en Acuario, Plutón en Acuario. Eso es como que va a tener, hacía como 200 años que no sucedía, eso va a ser algo muy relevante para la humanidad, va a durar unos cuantos años y creo que ahí se van a modificar un montón de cosas. Implica la tecnología también y eso, pero creo que es primordial tener este conocimiento antes que el mes que viene, te digo. pero tú dices que antes estos conocimientos solo los tenían pues un grupo de élites privilegiados y tal. En... Ni siquiera toda la élite privilegiada.
la casta sacerdotal de cada una de esas culturas, básicamente, y se mataban por estos conocimientos. De hecho, en la actualidad también. Yo estos datos que están al alcance de todos, porque este libro se vende en todas las librerías, y hay miles de videos en YouTube y de información y de libros que hablan de estos principios, pero cada vez que los tuve que presentar en la radio o en otros canales, siempre surgían cosas, así que hay gente muy celosa de este conocimiento, no le conviene a cierto grupo de la sociedad que el común denominador de las personas, el statu quo, esté al tanto de esto. Y creo que sí, ahora antes le llamaban maldición, ¿no? Decían la maldición, pero la maldición era un grupo de personas subordinadas para hacerle vivir una pesadilla a esa persona que había divulgado estos conocimientos. Y sabes que me acuerdo de una película de los 80s, cuando éramos chiquitos, con David Bowie, que se llama Laberinto, y Jennifer Connelly, de cómo funciona. Hay una escena, ella le molesta a su hermanito, que los padres la dejan cuidándolo y le pide al rey Gnomo que se lo lleve y después se arrepiente y lo quiere rescatar y tiene que atravesar un laberinto. Y hay unos túneles en ese laberinto y de repente está ella con un amigo enano y viene una bola como una piedra gigante persiguiéndolas. Y se asustan mucho hasta que encuentran un agujero en la pared del túnel, se esconden así, cuando miran eran unos enanitos y solo era la cáscara de la bola gigante, no era una roca maciza, y eran unos enanos en un triciclo pedaleando. Y digo, esto es una metáfora de lo que sucede en realidad cuando ciertas organizaciones te hacen la vida imposible. Quizás que cuando no sabes de dónde viene todo eso te da miedo, pero después vas indagando más y más y son simplemente súbditos o titeretitos como enanitos que no tienen poder alguno. Esto sí es poder, este conocimiento sí es poder. Y creo que los que gobiernan tienen mucho temor de que el común denominador de la población acceda a este tipo de poderes, ¿no? Y no hay que tener miedo y hay que darle para adelante. Creo que inclusive en la actualidad, de todos modos, la mejor manera de esconder un tesoro es a la vista de todos. Así que no corre riesgo el esoterismo ni nada de eso porque muy poca gente, en realidad, lamentablemente, muy poca población se digna a analizar esta información y a practicarla y a transformar esa gnosis en sofía, a transformar ese conocimiento en sabiduría. La sabiduría es lo que adquirimos después de experimentar ese conocimiento que adquirimos, ¿no? Entonces creo que no corren riesgo en definitiva y se puede gritar a los cuatro vientos esta información, porque de ahí a que las personas resuenen y lo hagan, yo como conclusión digo, si no querés sufrir, tené presente las leyes universales, los principios fundamentales universales que te van a evitar muchos problemas. Como dije al principio del programa, la mayoría de los problemas cotidianos, comunes de los humanos y especiales también, la mayoría de los problemas vienen por desconocer estos principios y por los errores que uno comete por desconocer estos principios casualmente, ¿no? Imagínate a un alto cargo político con la corrupción y todo eso, o sea, no les va a alcanzar la eternidad para pagar el daño que causaron. Así que deben estar muy asustados, sobre todo porque ahora se pone potente la cosa. En estos meses y a fin de año se va a manifestar mucho más rápido. La consecuencia va a venir mucho más rápido de la correspondencia. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos desde nuestras intenciones, desde nuestros pensamientos, foco de atención, palabra y acciones. Muy cuidadosos si la idea es no sufrir, ¿no? Perfecto. Ahí en el chat te preguntan qué es lo que va a pasar en marzo exactamente. Una conjunción astral que hace como 200 y pico de años no hay, y la última vez que hubo fue, por ejemplo, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y de la mayoría de las repúblicas y estados americanos, o sea, que movió a la humanidad actual de ese momento un montón, y creo que ahora va a suceder algo similar. Por eso, si nosotros estamos sirviendo a la humanidad,
para evitar el sufrimiento tenemos que preguntarnos para qué servimos, ¿no? Desde lo esencial, el que amasa pan, el panadero, sirve para alimentar a otros con el pan que produce, o las personas que comunicamos, servimos para cada uno fijarse y a un nivel colectivo, no a un nivel personal, a un nivel colectivo porque interviene Acuario, que Acuario es el colectivo. O sea que lo que va a pasar es una conjunción astral que pasa cada cientos de años y que implica cambios colectivos muy relevantes para la humanidad. Por lo menos si estudiamos un poco de historia de la astrología, cada vez que hubo estas conjunciones, que es cada muchos años, suceden cosas muy relevantes para la humanidad. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, estos principios fundamentales a ti, ¿de qué te han servido para tu vida diaria y tal? ¿En qué los has podido aplicar? Prácticamente a todo. Antes yo dejaba a la deriva el piloto automático y si había cierta información o cierta cosa, ese caos estaba dirigiendo mi vida, mientras que ahora hago un silencio y trato de dirigir mi vida yo, ¿no? Y elegir yo cómo me siento. Si bien es natural ahí en la dualidad a veces estar o enojados o tristes, tampoco es lo ideal apegarse a esos estados, es lo que más propaganda tienen. Entonces me sirvió mucho esto para tomar conciencia y evitarme problemas, básicamente. Solucionar problemas y evitarme problemas. Perfecto, muchas gracias y bueno, saludos a la gente que va llegando. Oski, youtuber, ¿quién más? Bueno, todos, ¿no? Perfecto. Bueno, sé que tienes poca batería, llevamos Todavía me queda un 40. poquito. Todavía Sí, te queda. Bueno, todavía me queda. llevamos 45 minutos, pero bueno, hay además de estos principios otras cosas importantes que se deban saber. Por supuesto, pero como base son estos principios. Por ejemplo, el secreto, la ley de la atracción, todo eso viene derivado de esto. O mi librito Energía, Frecuencia y Vibración es uno de los principios de estos principios herméticos, que es el principio de vibración. Sí, creo que la conciencia, hay muchas cosas relevantes. No se trata de imponer, se trata de ver con qué resuena la persona, con qué se siente más cómodo. La idea siempre es no sufrir ni hacer sufrir, a mi modo de ver, no hacer daño, porque acá es la dualidad y lamentablemente existe el daño, existe el sufrimiento, existe la destrucción. Entonces creo que es importante también eso, ¿no? Tener conciencia al momento de actuar, de cómo actuamos, teniendo en cuenta que todo eso negativo que produce daño y sufrimiento y destrucción sin sentido tiene mucha más propaganda que la conciencia, ¿no? Es más divertido. Yo estudié cine y en la clase de guión la profe nos dijo, sin conflicto no hay historia, como sin drama no hay trama. Entonces ya te enseñan desde que aprendés conflictos y problemas y qué sé yo. Yo estoy como medio agotado de esa parte de la humanidad también, que me parece importante hacer hincapié en otro tipo de cosas más conscientes, básicamente. Ya dije en uno de los programas que hicimos, quizás haya alguien masoquista que quiere sufrir. Bueno, si esa persona quiere sufrir, ahora, si no quiere sufrir, está sufriendo, probablemente es porque sea inconsciente de estos principios universales. A veces la gente hace maldad y dice, no me va a pasar nada, nadie me ve. Si nadie me ve, no va a pasar nada, pero no es así, porque funcionan perfectamente siempre.
De hecho, si uno estudia antropología, lo puede ver hasta en los imperios que cayeron, de cómo funcionan las cosas, históricamente también se puede ver en el accionar de cada uno de los personajes más relevantes de la humanidad, ¿no? Y la verdad no tengo miedo. Otras personas que revelan o que hablan de este tipo de cosas, yo no descubrí nada y esto está hace tiempo ya al alcance de todos. Pero bueno, digo, dado el caso, tampoco tengo miedo de compartirlo, ¿no? Habrá quien resuene con esta información y espero que le sea útil y que le aporte bienestar. Está al alcance de todos, pero muy pocos lo aprovechan. Exacto. Como te dije, la mejor manera de esconder un tesoro es a la vista de todos, ¿no? Y es así como está. Muy pocos Así lo es. aprovechan. Pero bueno, si no quieren sufrir más y tienen acceso a esta información, tampoco lo aprovechan mucho porque esto no se conoce, no hablan de esto en las escuelas, no, esto recién ahora en los grupos de conciencia o que surgió el New Age y todo ese tipo de cosas que se empezó a hablar un poco más de estos temas. Antes eran temas tabúes, hasta hace unos años atrás. Así que está buenísimo este momento, me encanta porque tenemos acceso a la información y con internet podemos llegar a todos lados y así ya sea que a una persona la ayude ya es gratificante. O sea, mientras más sean, esa persona que ayudaste después bien va a poder ayudar a otra y así se hace una cadena de conciencia. Bueno, perfecto. Pues yo creo que ahora iríamos terminando. No sé si hay alguna cosa más que quisieras decir antes de terminar que no haya salido a lo largo de todos estos 50 minutos que hemos tenido de Eh, programa. El próximo que hagamos me gustaría hablar de energía, ¿no? De cómo purificar nuestra energía, cómo protegernos, pero un adelanto, porque no sé cuándo será el próximo programa, es mientras más contentos y felices estemos, más sanos y ese será nuestro escudo protector para las tribulaciones que se aproximan. Sí, a no tener miedo, a darle para adelante, a ser conscientes, a ayudar al prójimo, ¿no? Y a tener empatía, que es lo que más necesitamos en la humanidad. Ya sé que a veces somos insoportables los unos con los otros, los humanos, pero bueno, perdonarnos y avanzar y a seguir evolucionando. Perfecto, para el próximo programa sobre las energías has dicho, a ver, porque a ti que te va bien los Está bueno. los martes, a ver, por ejemplo, martes podría ser el martes 7 de marzo a la misma hora Perfecto, que hoy, no sé qué te perfecto. parece. Me Sí, parece bien, ya lo anoto. vale, pues ahí lo pongo también a Marzo, las, 22 horas Argentina. Y claro. vamos a aportar datos así útiles y herramientas para usar en el día a día, para protegernos energéticamente y para purificar nuestra energía también. Pero como adelanto, estemos lo más tranquilos y contentos posibles. Parece algo naif, parece algo muy así como ingenuo, pero en realidad es importante, es el escudo protector que tenemos para que no sigan succionando la preciosa energía de la humanidad, entidades parásitas del bajo astral que tarde o temprano van a terminar yéndose porque no van a resonar con la frecuencia, no van a resistir la frecuencia a la que está accediendo el planeta. Y de hecho la humanidad tampoco va a resistirla si sigue aferrada a esos paradigmas caducos que son dañinos y nocivos, ¿no? Y que te los inculcan con programas mentales desde la lactancia, la socialización, y desde muy chiquitos ya nos están poniendo toda esa mierda encima, entonces tenemos como que sacarnos las creencias limitantes
y darle para adelante, porque la vida puede ser muy bonita, puede ser disfrutar cada día y el planeta, más allá de esas fotos o de escenas bélicas que nos inculcan, es un paraíso terrenal gigante, con mucho espacio y con mucha abundancia de recursos y de todo suficiente para todos. Y bueno, qué sé yo, nada, está el 666, el número de la bestia, que creo que es la inconsciencia de la conciencia colectiva de la humanidad que lleva a la autodestrucción de la especie, y está el 999, que es el conocimiento sagrado que puede liberarnos, ¿no?, de esa inconsciencia, ¿no? Es como el Cristo, la nueva venida de Cristo, es el acceso a esa información que va a modificar la frecuencia en la que vibra la humanidad, permitiéndole evolucionar. Perfecto, pues muchas gracias, Facundo. Gracias a ti, Gracias Tom. a, sí, gracias a toda la gente también que nos ha Muchas gracias. estado viendo, Que nos que prestaron atención y a los que nos vean en diferido también. Ah, y todos. me permites invitarlos a mis redes sociales. Me Sí, pueden encontrar, claro. si quieren, sí, en Facebook, Facundo Luis Ula con doble L. Tengo un libro escrito donde enseño herramientas para elevar la frecuencia vibratoria, lo que nos aporta bienestar. Está disponible en Amazon, se llama Energía, Frecuencia y Vibración. Está en inglés y en español en la misma edición. Y en Instagram me pueden encontrar @ulafacundo o @energy.vibratoryfrequencies. Y los invito a suscribirse a mi humilde canal de YouTube también y a compartir y a dar like. Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias a todos. Y muchas bendiciones. Sí, bueno, todas esas cosas de las redes sociales y tal, ya las he puesto yo en la descripción, tus Instagrams, tu canal, Muchas gracias. tu libro, todo eso. Suscríbanse a toda la gente que puedan, por favor. Y bueno, Y mañana. fortaleza y a Dime, resistir, ¿ok, Tomás? ¿eh? Fortaleza y a resistir. Claro, claro. Así lo haremos y bueno, mañana volveremos a estar con todos ustedes entre las 8 y las 9 de aquí de Europa. Volveremos a estar con todos ustedes en este mismo canal. Les esperamos a todos y a todas. Muchas gracias y Muchas buenas gracias. noches. Chao. Ok, perfecto. Ahí.